mindfulness, ¿ya? De este espacio para el autocuidado, patrocinado por el Colegio Médico Chillán, también por el Hospital Clínico Herminda Martín, en donde entonces esperamos el poder contribuir a la comunidad, a los funcionarios de la salud, a poder encontrar y participar en un espacio de autocuidado, ¿ya? Basado en esta práctica del mindfulness. Para ir comenzando, mi nombre es Fernando Igor, yo soy terapeuta ocupacional del área de salud mental y también instructor de mindfulness. Y para poder comenzar el día de hoy, tenemos presupuestado el que podamos comenzar con un ejercicio de respiración, ¿ya? Así que vamos a, antes de comenzar a explicar lo que es el mindfulness, las invito entonces vamos a tomarnos 3 minutos, ¿ya? Para hacer una práctica que también hicimos la semana pasada, que lo que vamos a hacer a continuación es una técnica de respiración que tiene distintos nombres. Se le conoce como respiración de la calma, también se le conoce como respiración de un minuto o respiración de la vida en Kundalini Yoga. Y en estricto rigor, la idea de esta respiración, cuando se practica en yoga, nosotros debiéramos inhalar en 20 segundos, mantener 20 segundos y exhalar 20 segundos. Eso es harto tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, y más asociado a lo que sería la respiración de la calma, vamos a hacerlos todos con la misma cantidad de tiempo. Vamos a inhalar en 3 segundos, vamos a mantener nuestro aire dentro del cuerpo 3 segundos, mantener la respiración, y luego exhalar en 3 segundos, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer por 3 minutos para comenzar el taller de esa forma el día de hoy, ¿ya? Así que em, les pido que adoptemos una postura cómoda y vamos a comenzar. Yo voy a colocar también un temporizador. Y vamos entonces a comenzar para iniciar el día de hoy con esta técnica de respiración. Entonces los invito a, si gustan y se sienten más cómodos, a cerrar sus ojos y vamos a comenzar. Vamos a inhalar en 3 segundos. Mantenemos nuestra respiración. Exhalamos en 3. Inhalamos. Mantenemos. Y botamos. Inhalamos. Mantenemos. Exhalamos. Inhalamos. Forma profunda. Mantenemos. Y exhalamos. Vamos nuevamente. Mantenemos el aire dentro. Exhalamos. Inhalamos. Mantenemos. Exhalamos. Nuevamente. Inhalamos. Mantenemos. Exhalamos. Nuevamente inhalamos. Mantenemos nuestra respiración. Exhalamos. Inhalamos en 3 nuevamente. Mantenemos el aire. Exhalamos.
Nuevamente, mantenemos, exhalamos. Los últimos ciclos, inhalamos en 3, de forma profunda, mantenemos, exhalamos. El último ciclo, inhalamos, mantenemos, exhalamos. Y aún con nuestros ojos cerrados vamos contemplando nuestra respiración natural en este momento, a explorar cómo se siente la respiración, cada cual de forma personal. Conectamos con el aire y abrimos nuestros ojos para dar entonces inicio al taller del día de hoy. El tema que tenemos preparado para el día de hoy es nuevamente abordar el tema de la aceptación, ¿ya? Que eso lo vamos a comentar en la segunda parte del taller. Pero vamos a comenzar entonces, para quienes se están conectando por primera vez o quienes vayan a ver esto por primera vez, vamos entonces a comentar qué es esto del mindfulness, ¿ya? Mindfulness es una palabra en inglés que tiene varias traducciones al español, ¿ya? Y dentro de las que más se utilizan tenemos los conceptos de atención plena, presencia plena, observación plena, entre otros. Y cuando hablamos, vamos entonces en este momento a referirnos a la atención plena. Cuando nosotros nos referimos a la atención plena, como ya hemos mencionado acá antes, nos referimos entonces a un estado de nuestra mente que está relacionado a este estado con prestar atención al momento presente, ¿ya? Es que nuestra mente entonces esté en el aquí y en el ahora, en este momento. Por ejemplo, si ustedes me estuvieran escuchando en este momento con atención y pudiendo seguir lo que yo les voy comentando, quiere decir que están prestando atención y están con atención a este momento, al momento presente. Distinto sería que, por ejemplo, yo estuviera hablando ahora y quizás alguno de ustedes pudiera estar pensando en otra cosa, en algo que ocurrió en la mañana o algo que tienen que hacer después del taller. Eso no, esa mente no estaría en el momento presente, sino que estaría entonces divagando en aspectos del pasado o del futuro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos con atención plena, nuestra mente está en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Y otra característica es que idealmente es un estado entonces donde no hay juicios, sino que conlleva aceptación a la experiencia presente, curiosidad por lo que va ocurriendo en el momento presente, ¿ya? Y eso, bueno, lo vamos a profundizar en un momento más, el concepto de la aceptación. Em, pero para seguir entonces graficando lo que sería el estado de atención plena, aquí hay unas imágenes que igual hemos comentado otras veces, ¿ya? Quizá en otro momento ya las vayamos actualizando. Y estas imágenes que vemos aquí pueden ser ejemplos de momentos de atención plena, ¿ya? Para nosotros es fundamental expresarles que el mindfulness, si bien se cultiva a través de prácticas de meditación, el objetivo es que en el día a día, en el desempeño cotidiano de nuestras actividades, podamos estar en ese momento presente, ¿ya? Y no divagando tanto en nuestra mente. Ese es el objetivo, que en la cotidianidad nosotros podamos estar en el aquí y en el ahora, ¿ya? Entonces, para ir viendo un poco las imágenes, ejemplos de momentos de atención plena, eh, tenemos aquí, por ejemplo, estas dos mujeres que
se les ve bastante concentradas en lo que están haciendo, que aparentemente están haciendo unas manualidades, y ese pudiera ser un ejemplo de atención plena. Pudiera. No sabemos qué está pasando dentro de su mente, pero hay personas que dicen que, por ejemplo, cuando hacen manualidades u otros intereses o hobbies, sienten que el tiempo transcurre, no se dan cuenta de cómo transcurre el tiempo, o que su mente estuvo en ese momento haciendo la actividad, en flujo en ello, y esos son ejemplos de atención plena, ¿ya? ¿Qué otras actividades cotidianas pudieran ser ejemplos de atención plena? Al jardinear, los niños cuando juegan también tienen altos niveles de atención plena. Otros momentos de la cotidianidad donde pudiera haber, nuestra mente pudiera estar en el momento presente, por ejemplo, en conversaciones, ¿ya? Lo que llamamos comunicación consciente. Entonces, no sé si se recuerdan alguna conversación que hayan tenido con alguien donde ustedes hayan estado escuchando con total atención a esa persona y que ojalá esa persona también los haya estado escuchando a ustedes con atención plena. Eso es un buen ejemplo de un momento con atención plena o de presencia plena, ¿ya? Y bueno, para nosotros, como les había dicho, para poder cultivar este estado de nuestra mente que está relacionado con estar en el momento presente, es necesario reforzarlo a través de ejercicios de meditación, ¿ya? Y lo que vamos a revisar a continuación es un ejercicio de lo básico de mindfulness, que sería una meditación en la respiración, ¿ya? ¿Por qué la respiración es uno, bueno, la respiración es uno de los anclajes por excelencia al momento presente? Nosotros siempre respiramos en el aquí y en el ahora. Siempre estamos respirando en el momento presente. Entonces, por eso nos traslada o nos trae al aquí y a la ahora, ¿ya? Nunca respiramos antes o después. Entonces, nosotros para meditar, lo que vamos a hacer es, primero, hay posturas de meditación, y la que vamos a utilizar se llama postura de dignidad, en donde ojalá estuvieran sentadas o sentados en una silla, ¿ya? En donde vamos a colocar nuestros pies que queden bien puestos sobre el suelo, ¿ya? Ocupando este espacio de tierra que nos merecemos. Nuestras rodillas debieran quedar en 90 grados, ¿ya? Nuestros glúteos van apoyados en la silla. De hecho, si nosotros nos movemos, debiéramos sentir unos huesitos que se llaman isquiones, ¿ya? Entonces, estar bien enraizados también. Nuestra espalda va derecha, erguida, sin que toque el respaldo de la silla. ¿Por qué que no toque el respaldo de la silla? Porque durante la meditación hay que evitar quedarnos dormidos, ¿ya? Porque meditar no es dormir, ¿ya? Entonces, si nosotros nos apoyamos en la silla, podemos estar propensos a quedarnos dormidos. En cambio, como adoptando una distancia con el respaldo, si nos llegásemos a llevar a un estado de mayor somnolencia o tranquilidad, nos vamos a mover y nos va a despertar eso, ¿ya? Y nos mantiene también en una postura más activa dentro de la meditación. Nuestro cuello va también erguido, ¿ya? Y nuestro mentón va levemente inclinado hacia abajo. Si inclinamos nuestro cuello para abajo, alineamos también las vértebras cervicales con el resto de las vértebras del cuerpo, ¿ya? Nuestra lengua va apoyada al paladar, detrás de las paletas. La musculatura del rostro va relajada, nuestros párpados cerrados o semiabiertos, ¿ya? Y vamos entonces, en este ejercicio de meditación, lo que vamos a hacer, sé que hay personas que ya lo han hecho, pero siempre es bueno volver a reforzarlo. Vamos a anclarnos, se usa ese concepto también en meditación, es decir, fijarnos o enfocarnos, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, nos vamos entonces a anclar a nuestra respiración, ¿ya? Ese, ese va a ser nuestro punto de anclaje, la respiración. ¿Y dónde podemos sentir la respiración? La podemos sentir en la punta de la nariz, podemos sentirla en las paredes internas de nuestra nariz o fosas nasales, podemos sentirla en nuestro pecho y en nuestro abdomen, ¿ya?
Ahí durante la meditación la idea es que ustedes vayan viendo y explorando las distintas zonas y se vayan anclando en las partes en donde se les va haciendo también más sencillo. Entonces vamos a, durante la meditación, intentar sentir nuestra respiración en cualquiera de estas zonas. Y para quienes están empezando, los anclajes en ocasiones pueden durar segundos, ¿ya? Quizás hay gente que puede estar, no sé, 3 segundos, 4 segundos anclado a la respiración. Y eso no está bien, ¿ya? Cada cual tiene sus distintos tiempos. Entonces, lo importante es que cuando estemos anclados a la respiración, es natural, y nos ocurre a todas las personas, que en algún momento va a llegar un pensamiento, ¿ya? Va a llegar alguna idea, o quizá un sonido externo que los desconcentre. Eso no es malo, es natural que ocurra, ¿ya? Y lo importante sí es darnos cuenta. Bien darnos cuenta, pudiéramos tardarnos desde segundos a minutos, eh, y lo importante es que cuando nos demos cuenta que nuestra mente ya no está anclada a la respiración, primero aceptar ese pensamiento que haya surgido, ¿ya? No rechazarlo, eso es súper importante, y de forma gentil y amorosa ignorar este pensamiento, ¿ya? No forzarnos a dejar de pensarlo, sino que con gentileza ignorarlo y retomar nuestro anclaje en la respiración, ¿ya? Entonces, vamos a estar sintiendo nuestra respiración, va a llegar algún pensamiento que vamos a divagar, nos damos cuenta de esa distracción, la aceptamos, gentilmente la ignoramos y volvemos a anclar, ¿ya? Y durante la meditación es un constante volver a anclarnos y volver a anclarnos. Em, entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, sí, voy a dejar de compartir video. Y vamos entonces a cada uno las y los invito a entonces a adoptar la postura que referimos recién. Y vamos entonces a comenzar. Para comenzar vamos a utilizar un cuenco como gatillante para la meditación. Así que adoptamos la postura y vamos a comenzar. Para comenzar esta práctica de meditación, vamos a inhalar y exhalar de forma más profunda. Vamos a inhalar por nuestra nariz y exhalar por nuestra boca. Comenzamos. Y posterior a estas 3 respiraciones, continuamos inhalando y exhalando de forma natural por nuestra nariz. Y comenzaremos a realizar un breve escáner por nuestro cuerpo. Vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra postura. Y en primera instancia vamos a enfocarnos en nuestros pies, ambos pies. Si se nos dificulta notarlos, podemos
mover un poco nuestros pies para tomar conciencia de ellos, las puntas de los dedos, y prestamos atención a la temperatura de nuestros pies. Prestamos atención a las zonas de contacto con el suelo, con el calzado. Y continuamos este breve recorrido tomando conciencia de nuestros tobillos. Notamos la articulación del tobillo. Y continuamos prestando atención a nuestras pantorrillas o gemelos. Tomamos conciencia de la tensión muscular en esta zona. Y llegamos a la zona de nuestras rodillas. Tomamos conciencia de nuestras rodillas, el ángulo de flexión. Y continuamos por nuestros muslos. Notamos el contacto con la silla, con nuestras palmas. Y llegamos a la zona de nuestros glúteos. Notamos las zonas de apoyo con la silla. Y continuamos tomando conciencia de nuestra espalda, nuestro tronco. Procuramos que nuestra espalda se encuentre derecha, erguida, que nuestro pecho se encuentre abierto, que nuestros hombros se encuentren relajados. Procuramos que nuestro cuello también se encuentre erguido y que nuestro mentón se encuentre levemente inclinado hacia abajo. Prestamos atención al contacto de nuestra lengua, al paladar. Tomamos conciencia de la musculatura de nuestro rostro. Procuramos relajar nuestro rostro. Y a continuación vamos a llevar nuestra atención a nuestra respiración, a la entrada y salida del aire de nuestro cuerpo. Podemos notar en las paredes internas de nuestra nariz o fosas nasales
cómo ingresa a nuestro cuerpo aire más fresco y frío y sale de nuestro cuerpo aire más cálido y húmedo. Fresco y frío al inhalar, cálido y húmedo al exhalar. También podemos notar nuestra respiración en nuestro pecho o nuestro abdomen, e inclusive podemos intencionar el relajar nuestro pecho con cada exhalación. Relajar nuestro pecho a medida de que sale el aire de nuestro cuerpo. Recordar que es natural que surjan pensamientos, ideas, emociones o que un sonido externo nos haga perder nuestro anclaje. Ello es natural que ocurra. Lo importante es darnos cuenta de ese pensamiento, aceptarlo, no rechazarlo, no reaccionar emocionalmente a él y de forma gentil y amorosa ignorarlo y retomar nuestro anclaje en la respiración. Aire fresco y frío al inhalar, aire más cálido y húmedo al exhalar. Podemos pensar cómo con cada inhalación ingresa vida a nuestro cuerpo, a nuestros pulmones, aire que nos permite vivir, y con cada exhalación vamos botando o eliminando lo que ya no nos sirve. Prestamos atención a nuestra respiración los últimos instantes y aún con sus ojos cerrados y posterior a escuchar el cuenco, podemos comenzar a frotar las palmas sobre nuestras piernas
y abrir nuestros ojos. Cada cual a su tiempo puede comenzar a frotar las palmas sobre las piernas y abrir sus ojos. Por ejemplo, nuestros hombros hacia atrás y hacia adelante. Estirar nuestros brazos, nuestra espalda, porque no sería raro que en ocasiones, para quienes están iniciando la meditación, les quede un poco resentida la espalda, ¿ya? Porque a veces no estamos acostumbrados a estar derecho, entonces cuando adoptamos esa postura activa, nos queda un poco resentido, ¿ya? Entonces, si les llegó a ocurrir, es natural que pase, ¿ya? Así que en la medida en que nos vamos ejercitando la meditación, también vamos ejercitando, no solo ejercitamos nuestra mente, sino que también nuestro cuerpo. Bueno, dejar en claro igual que si hubiera alguna duda o algún comentario, no duden en comentarlo o escribirlo en el chat, ¿ya? O pueden incluso activar su audio y hacer la pregunta que deseen. Y vamos entonces a continuar con el tema de la aceptación, que ya comenzamos la semana pasada, y es súper importante que dejar en claro que mindfulness, como les había dicho en un inicio, que es este estado de atención plena al momento presente, conlleva niveles de aceptación, ¿ya? Eso es súper importante porque no solo basta con entrenarnos en que nuestra mente esté en el momento presente, sino que es fundamental entrenar nuestra mente en aceptar la experiencia presente, ¿ya? Idealmente con una curiosidad no crítica, ¿ya? Y en ese sentido, porque en ocasiones suena fácil decirlo, ¿cierto? El hecho de aceptar, queremos revisar el día de hoy lo que se conoce como una matriz de aceptación. ¿Ya? Esta es una matriz que también es abordada por García Campayo, un autor español que aborda bastante el tema de mindfulness y también de compasión. Y bueno, desde esta matriz debiésemos entonces distinguir primero, porque hay distintas formas de enfrentar circunstancias, ¿ya? En la vida, ¿ya? Entonces, nosotros estábamos hablando que la aceptación incluiría que sería la reacción que nosotros tuviésemos al no poder incidir sobre algo y no reaccionar activamente hacia eso, sino que aceptarlo, ¿cierto? Y hay reacciones distintas a la aceptación, ¿ya? Que vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, hay casos que vamos a hablar del primer escenario, que sería el de la resignación, que por ejemplo hay ocasiones en donde las personas eventualmente pudieran hacer algo para incidir en este hecho que está ocurriendo, pero no lo hacen, ¿ya? Es decir, la resignación está relacionada con no hacer nada o casi nada ante la presencia de un problema, ¿ya? Entonces, las personas adoptan desde esta postura adoptan una actitud más bien pasiva ante el problema, ¿ya? Y respecto al control, el individuo entonces piensa que no puede, no tiene incidencia sobre lo que está ocurriendo, ¿ya? Frases que pudieran estar asociadas a la resignación, por ejemplo, ¿qué más da? O no puedo hacer nada, no está a mi alcance. No sé si quizás cada uno pudiera ir pensando en ejemplos de quizás, a ver, un ejemplo de una resignación quizás pudiera ser, em,
alguien que dice que no encuentra trabajo, ¿ya? Y se resigna quizás a que no encuentra trabajo y siempre dice, no, pero si no voy a encontrar trabajo nunca y finalmente termina no actuando o teniendo una actitud pasiva bajo algo que eventualmente si esa persona mantuviese una constancia en una búsqueda, quizás le podría ir bien. Pero si es que a buenas y primeras ya se resigna ante el problema, no termina ni actuando ni resolviéndolo, y solo resignándolo, ¿ya? Em, bueno, hay otras formas que donde nosotros sí podemos incidir y que adoptamos una postura activa, que ahí sería el caso cuando nosotros actuamos. Si nosotros, por ejemplo, notamos que hay algo que pudiéramos abarcar o abordar, em, bueno, aquí hay una pregunta por interno. Si preguntan si es que esto lo vimos la semana pasada, esto no lo vimos la semana pasada, Enrique, esto es algo nuevo, ¿ya? La semana pasada nos revisamos la matriz de aceptación. Entonces, en respecto a cuando nosotros sí podemos incidir en algo y sí podemos actuar, es lo que sería la actuación y es cuando nosotros llevamos a cabo o concretamos algunos hechos que pudieran beneficiarnos, ¿ya? O ante la presencia de un problema, actuamos para solucionarlo, ¿ya? Otras formas de afrontar dificultades o problemas, por ejemplo, tenemos la sobreactuación, ya que es ante un problema en donde nosotros no podemos incidir, sería el negar que existe ese problema o sobreactuar en un intento desesperado de querer solucionarlo, ¿ya? Aquí la persona no tiene una actitud pasiva, por el contrario, tiene una actitud activa, pero no efectiva, porque finalmente termina eh, llevando o canalizando su energía en algo en que no va a poder incidir, ¿ya? Em, Aquí, por ejemplo, igual se habla de que el individuo piensa que tiene mayor control del que realmente tiene. Y el problema de la sobreactuación es que las personas, después con el tiempo, si se mantiene, se termina quemando, como se usa también ese concepto, ya en donde finalmente de tanto intentarlo en algo en que no tiene mayor incidencia, termina sobreactuando o quemándose. Y eso finalmente no termina siendo tan provechoso porque se ocupa, no se canalizan energías, entonces, como les había dicho, en algo que no van a poder cambiar. Y el otro escenario, entonces, que es lo del tema del día de hoy, hablamos sobre la aceptación, ¿ya? Y la aceptación, entonces, que este concepto que ya comenzamos a revisar la semana pasada, tiene que ver con el ante un problema o una circunstancia difícil de la vida, el poder entonces admitir que el sufrimiento forma parte de la vida. Nosotros hemos hablado en otros momentos que el sufrimiento es inherente al ser humano, ¿ya? Desde esta perspectiva que nosotros les hablamos, desde la perspectiva de mindfulness, no pensamos de que nosotros toda la vida siempre estamos, por ejemplo, en un estado emocional de felicidad, o que todo sería como un mundo, como se dice, de Bill Pap, no. Nosotros admitimos que entonces el sufrimiento es parte de la humanidad y la idea es poder dejar de luchar contra la realidad que nosotros no controlamos, ¿ya? Y, como dice aquí, actuar cuando sí podemos o cuando sí podemos incidir, ¿ya? En ese sentido, entonces, cuando podemos incidir, podemos entonces accionarnos, activarnos, y si es que ya una situación vemos que nosotros no podemos cambiarla, lo ideal sería entonces poder aceptarlo, ¿ya? Y eso, el tema de la aceptación, es algo que igual se va cultivando, que se va desarrollando a través de prácticas de meditación, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? No sé si hay alguna duda sobre el concepto de aceptación o sobre esta matriz de aceptación, como para ir em, haciendo un pequeño resumen de lo que es esto. Entonces, ante problemas o circunstancias difíciles de la vida, tenemos distintas formas de enfrentar ese problema o circunstancia. Hay momentos donde cuando nosotros sí podemos incidir, podemos o actuar, porque sí podemos incidir y adoptar una actitud activa, o podemos resignarnos y no hacer nada al respecto, ¿ya? Ante situaciones que sí pudiéramos incidir.
Y lo otro es que cuando nosotros no podemos incidir en ese problema, podemos o sobreactuar, que sería invertir energías en algo en que finalmente no va a ser fructífero, ¿ya? O, por el contrario, si nosotros no podemos incidir, sería entonces el aceptar la circunstancia, ¿ya? Aceptar lo que ocurrió, lo que esté ocurriendo en este momento, ¿ya? Entonces, el mensaje principal que les queremos dejar revisando esta matriz es que si nosotros podemos hacer algo al respecto bajo este problema, entonces hagámoslo, hagámonos cargo de ello, ¿ya? Pero si no podemos incidir, si no podemos cambiarlo, si es en algo que no pasa por nuestro control, entonces la invitación es a aceptarlo en la medida de lo posible o a ir cultivando la aceptación, ¿ya? Ese es el mensaje. Y bueno, ¿cómo practicar esto de la aceptación? Entonces, el día de hoy vamos a revisar una meditación que también revisamos la semana pasada que se llama En aceptación básica, que de básica no tiene nada porque no es algo complejo, ¿ya? Y para eso, antes de pasar a desarrollar la meditación, vamos a revisar la postura de meditación. Y para eso, igual el otro día con los colegas revisando una charla de García Campayo, él usó este ejemplo y lo quisimos también mostrárselos el día de hoy, que lo que vemos ahí es esta obra artística, esta escultura que se llama La Piedad, que es del artista Miguel Ángel, que él creó esta escultura entre los años 1498 y 1499, ¿ya? Si bien esta imagen, lo que vemos ahí es a la Virgen, representa a la Virgen junto a Jesucristo, su Hijo, antes de pasar a explicar la postura de la aceptación, dejarles igual bien claro que nosotros hemos hablado antes de que mindfulness es una práctica secular. ¿Qué quiere decir? Que no, si bien se basa en aspectos del budismo, ¿ya? No sigue una corriente religiosa y la pueden practicar personas de distintos credos. Si bien ahora estamos ocupando, por ejemplo, esta imagen que proviene del cristianismo, hemos dicho igual que se inspira entonces en prácticas meditativas que vienen del budismo, ¿ya? Es decir, que a lo largo del tiempo las prácticas de mindfulness han pasado y han sido utilizadas por distintos credos, ¿ya? Desde en la India, en Japón, en China, incluso ahí, bueno, desde el cristianismo estaba más ligado a prácticas contemplativas y de hecho hay corrientes dentro del cristianismo en donde se ha estudiado actualmente de que tienen cosas muy similares a lo que es la atención plena, ¿ya? Pero principalmente entonces son estados de contemplación los que se practicaban desde el cristianismo. Entonces, como podemos ver, esto no es de una religión en particular, sino que es abierta a las distintas religiones, ¿ya? Es decir, que si alguien, por ejemplo, no es cristiano, no hay ningún problema. Lo que vamos a revisar ahora es lo que quiso expresar este artista, Miguel Ángel, em, que él, como podemos ver en la imagen, vemos, se representa aquí a la Virgen María con una postura de aceptación. Si podemos ver, tiene las palmas hacia arriba, se ve que su rostro no se ve con mayor sufrimiento, sino que se ve con una postura corporal, una postura, por ejemplo, el mentón inclinado hacia abajo, y una postura más bien tranquila ante el sufrimiento, ¿ya? Entonces, es lo que podríamos referir como la aceptación, que tiene una postura de aceptación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a continuación, vamos a hacer una meditación en aceptación básica, en donde la postura, ¿cómo es? Un poco como la escultura, como la Virgen, en términos de, los invito a, en este momento, adoptar la postura de meditación clásica. Vamos a dejar nuestras palmas hacia arriba, ¿ya? Y vamos a inclinar también un poco nuestro mentón hacia abajo y una postura erguida, ¿ya? Lo que vamos a hacer dentro de, a continuación entonces, cada uno dentro de su intimidad vamos
Vamos a seleccionar entonces alguna situación de su vida, ¿ya? Ojalá que sea más que del futuro en algo del pasado, ¿ya? Alguna situación del pasado que ustedes hasta el día de hoy les cueste aceptar, ¿ya? No el mayor trauma de su vida, ¿ya? Sino que algo que haya ocurrido entonces que les cueste aceptar en este momento. Eso es lo que vamos a trabajar en base a ese hecho, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar igual con el cuenco y cerrar con el cuenco. Y los invito entonces voy a dejar de compartir, cada uno de su intimidad entonces. Y vamos entonces a comenzar. Adoptamos la postura de meditación con nuestras palmas hacia arriba y comenzamos. Y vamos a comenzar esta práctica de meditación en aceptación básica. Y para ello vamos a seleccionar algo que no acepten del pasado, no un trauma importante. Cada cual va revisando en su interior algún aspecto entonces del pasado que les cuesta aceptar. Y una vez que lo tienen seleccionado, entonces vamos a intentar desarrollar aceptación a esta situación o a este objeto que hayan traído a su mente. Y para trabajar la aceptación es fundamental adoptar una postura de aceptación con nuestras palmas hacia arriba, con nuestro cuerpo con una postura erguida, con nuestro pecho abierto y con el resto del cuerpo lo más relajado posible. Y al igual como lo hemos practicado con la compasión, vamos a realizar 3 rondas de 3 frases cada una. Y en relación a esta situación del pasado que seleccionamos cada uno, y con la postura de aceptación vamos repitiéndonos internamente que así son las cosas, así fue como ocurrieron, esto fue lo que pasó. Nos lo podemos repetir internamente con un tono tranquilo, sereno, sin duda, y aceptando, sea lo que sea que haya ocurrido, aceptando que no podemos cambiar el pasado,
Y dejamos que estas frases y estas posturas de meditación vayan interiorizando en nuestra mente. Y hacemos una segunda ronda o ciclo donde nos repetimos internamente con un tono tranquilo y sereno, con un tono sin expectativas de cambio o de lucha, y nos repetimos: así son las cosas, así fue como ocurrieron, eso fue lo que pasó. Nuevamente vamos dejando que estas frases vayan entrando en nosotros, vayan disminuyendo la lucha, disminuyendo la resistencia y aumentando la aceptación. Aceptación que no es lucha, aceptación que no es resistencia. Y a continuación vamos a realizar una tercera ronda, tercera y última, y nos repetimos internamente: así son las cosas, así fue como ocurrieron. Y nuestra tercera frase, si es que pudiesen, es que pese a todo, pese a que no es lo que yo hubiese preferido que ocurriera, así está bien, así todo está bien. Seguramente, iniciándonos con esta práctica, poco a poco, iremos aumentando nuestros niveles de aceptación, y poco a poco nos favorecerá en aceptar las circunstancias, los hechos, y en algo nos habrá favorecido en aumentar la aceptación. Eso quizás lo pudieran notar porque se produce menos malestar en nuestra mente, se produce menos tensión en nuestro cuerpo,
Y nuestro cuerpo es clave. La aceptación está en nuestro cuerpo. Nos quedamos unos segundos más con esta sensación de aceptación, con esta emoción de aceptación, considerando que es una práctica liberadora que nos puede permitir ir soltando circunstancias de nuestra vida, circunstancias que nos pudieran ir quedando a lo largo de nuestra vida, y poder ir soltando todo aquello que nos impide ser felices aquí y ahora, ya que aquí y ahora es donde está la felicidad, aquí y ahora. Nos enfocamos unos últimos instantes en nuestra respiración, exploramos nuestra meditación, nuestra respiración, la experiencia en este momento durante la meditación. Y posterior a escuchar el cuenco, damos por finalizada la práctica. Cada cual a su tiempo podemos ir volviendo al espacio taller. Podemos abrir nuestros ojos, podemos tomar conciencia de cómo nos sentimos en este momento y dejar entonces también el espacio, si es que alguien tuviera algún comentario, alguna duda sobre esta práctica. La idea es ya la próxima semana trabajar en otra meditación de aceptación más avanzada, ¿ya? Esta como le referíamos, si bien tiene como concepto aceptación básica, es algo complejo, ¿ya? Em, y estas prácticas entonces están relacionadas. Hay distintos tipos de meditaciones. Hay unas que son atencionales, ¿ya? Las prácticas de meditación atencionales como mindfulness o la meditación a la respiración que hicimos en un inicio. Y un segundo grupo son las prácticas meditativas generativas, donde buscamos generar algo, ¿ya? Como por ejemplo la aceptación, generar la compasión, generar ecuanimidad, que ojalá podamos revisar en algún momento también. Y hay otras que son las deconstructivas, que es para cambiar patrones internos, ¿ya?
Entonces, estas son prácticas generativas. Y haciendo también una revisión, entonces, voy a revisar el chat, se siente más liviano. Y después de la aceptación. Bueno, eso finalmente es la idea, ¿cierto? De ojalá poder encauzar hacia allá nuestro estado, ¿ya? La emoción, o sea, la aceptación es una emoción sublime, se le dice, ¿ya? En donde también tiene un correlato físico como las otras emociones. Y en ese sentido también es beneficioso si nosotros traemos a la meditación algo que nos genera ruido, que quizás hace tiempo está ahí, es aliviador y se debe sentir más liviano el ya poder abordar con aceptación esos hechos. Entonces, qué bueno, Matilde, me alegro que así haya sido. Haciendo un resumen, Buenas tardes, don Fernando. Alejandra, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, lo que pasa es que trato de evitar, pero siempre cuando hago este tipo de aceptación con, digamos, algo del pasado, siempre se me va a los recuerdos de las personas que ya se han ido de mi lado, digamos. Y quedo Ujú, con esa sensación de que quedé sola para la vida. Entonces, ujú, ¿cómo lidiar con eso, digamos? ujú. Y porque, bueno, la semana pasada igual algo pudimos abordar sobre el hecho de que cuando nosotros practicamos la aceptación, también no es extraño lo que usted dice de que pudiéramos quedar con una sensación de una tristeza, ¿ya? Porque finalmente nos estamos transportando a alguna situación que no ha sido, que ha sido compleja para nosotros. Entonces, el poder transportarnos a ella nos puede llevar a un estado emocional que se relaciona con una tristeza, pero con mayor templanza. Y que eso no está malo, porque de hecho también lo hemos hablado en otras semanas, de que la tristeza finalmente también cumple una función o un rol dentro como emoción, ¿ya? Que nos busca o nos lleva a estados más reflexivos para abordar cierto aspecto, cierta área que quizás nosotros todavía debiésemos trabajar, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, el que usted se pueda conectar con que en este momento lo traslade hacia hechos de personas que ya no están con ustedes, eso nosotros, no sé si se recuerda que hemos hablado también de que hay un sufrimiento primario y un sufrimiento secundario. Sí. Lo que tiene que ver con muertes de familiares o enfermedades de familiares o de nosotros, eso está relacionado con un sufrimiento primario que es inevitable, ¿ya? Ese sufrimiento lo vamos a experimentar. Y la invitación desde mindfulness es aceptar ese sufrimiento, aceptar que eso, que usted se siente así cuando se recuerda con su familia, ¿ya? O se conecta con su familia que ya no está. Lo que sí que lo que nosotros pudiéramos disminuir en cuanto al sufrimiento es el hecho de el sufrimiento secundario que sería, por ejemplo, por no aceptar esa circunstancia, por no aceptar que, por ejemplo, ya no están con usted, o negar eso internamente, o buscar alguna solución, ¿ya? O, por ejemplo, buscar como solución buscar compañía para solucionarlo. Quizás también es importante ahí cómo también usted de forma interna puede ir abordando el cómo usted es su propia figura de apoyo, propia figura de apego. Quizás incluso usted eso ya lo ha ido trabajando, ¿ya? Pero lo que me gustaría igual dejar bien en claro es que el que a usted le pudiera generar alguna pena o tristeza, el que se conecte con el hecho de que no hay, que esos familiares ya no están con usted, eso es natural que le ocurra. Y como le decía, es parte de un sufrimiento que es inevitable. Ahora quizás lo que usted puede hacer es ir viendo o ir revisando cómo va aceptando esa circunstancia, va aceptando ese sufrimiento y quizás se pueda ahorrar otro porcentaje de sufrimiento al ir aceptándolo, ¿ya? Al ir asumiendo que es así la realidad. No sé si Alejandra en algo contesto su pregunta o su duda finalmente de cómo va quedando usted después de la práctica, ¿cierto? Claro, igual Ujú, no es que quede mal, es solo que para llevarlo a cabo en otras ocasiones uno a veces ujú, no sabe cómo acudir de nuevo
o cómo sacárselo, digamos, en otras ocasiones Ujú. que uno no está con esta meditación como estamos esta noche aquí o Ujú. esta tarde. Claro. Eso más Ujú. que nada es lo que me pregunté. Claro. Sí, sí, entiendo. Y de hecho, pienso que el que usted pueda ir, este hecho puntual que usted refiere sobre con lo que finalmente se terminó conectando, probablemente puede ser bastante sanador y terapéutico el hecho de que usted se conecte a través de un ejercicio de aceptación, porque finalmente no es solo Ya. conectarse con que la circunstancia pasó y solo conectarse con la pena, sino que además es con una postura de aceptación, es con una práctica resguardada de aceptación y en la medida en que lo seguimos practicando, quizás puede ir siendo después un tema que quizás no es que le deje de dar tristeza, sino que quizás ya no sea, ya no sufra, o quizás ya no sea tan incómoda, o quizás con mayor niveles de aceptación, ¿ya? Probablemente Ya. ¿Sí? que igual podemos pues, conversar de forma interna, ¿ya? Ya, gracias, don Fernando, que tengo problemas de conexión, no, Mm, igual se me queda pegado el teléfono. ujú. Pero mire, después de todas formas, no sé qué es todo lo que habrá escuchado, pero después igual podemos conversarlo nuevamente, ¿ya? No sé si habrá alguna otra duda. Sí, buenas noches, don Fernando. ¿Me escucha? Enrique, sí, lo escucho. Sí, mire, me pasó algo bien peculiar, que esta ya es la segunda meditación en aceptación Ujú, que hago y ya me estoy como reconciliando con mi pasado, ¿me entiende? ujú, ya qué Es bueno. algo que está como pasando, pero sin embargo me cuesta como aceptar y yo de antes conversé con usted, me cuesta como aceptar el presente y pasa de Ujú, que yo durante la meditación la pude hacerlo más bien, pero en esa parte cuando usted dijo la felicidad es ahora, tuve que abrir mis ojos y tuve que negar, 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 negar. Entonces yo quisiera saber cómo puedo ir trabajando eso. ujú. Claro, en ese sentido, quizá lo podemos ligar a lo que también hablábamos sobre la matriz de cómo confrontamos o cómo nos enfrentamos a situaciones. ¿En qué sentido? Quizás sería súper bueno que respecto a las distintas cosas que, pues nosotros lo conversamos, ¿cierto? De que usted sabe cuáles son las cosas que quiere para su vida, ¿cierto? Que hay Sí, ciertas cosas que usted cree que le van a aportar en felicidad. Entonces, quizás sería bueno que esas circunstancias las lleve a la matriz, ¿ya? Y que vea cuáles cosas usted se está resignando, con cuáles, y que quizás pudiera cambiar a más, más que resignarse a actuar para cambiar eso, o qué cosas quizás no vale la pena sobreactuar, sino que aceptarlas, ¿ya? Quizás puede ser un ejercicio importante sobre su actualidad, su momento presente, el hecho de llevar estos hechos que cree usted que le van a aportar en felicidad, entonces a esa matriz. ¿Qué cosa acepto? ¿Qué cosa actúo? ¿Ya? No sé si se entiende. sí, claro. Lo Y otro después, también ujú, me gustaría saber si es que también, porque yo siento que me estoy aferrando mucho a esas 7 metas que tengo. Yo no ujú. sé si también existe la opción de que me ayuden a encontrar otras metas, otras cosas, y en eso tratar de ser más feliz. No sé si será posible. Sí, yo creo que sería, o sea, usted va viendo qué es lo que le va haciendo feliz o no. Otra persona no le puede decir qué cosa lo va a hacer feliz, pero sí se puede ver de que de repente si uno tiene un proyecto, ¿ya? Quizás tiene ciertas metas, uno también tiene que ir flexibilizando sobre esas metas, o cuáles va priorizando, cuáles va, a cuáles le va invirtiendo mayor energía, o cuáles ya puedo ir reemplazando por otras, ¿ya? Porque la vida no es la vida es súper cambiante, Enrique. La vida es súper fluctuante. La vida tiene de altos y bajos. Quizás lo que yo ahora pienso que me va a hacer feliz, quizás en otro momento va a ser otra circunstancia. Nosotros hemos hablado, la vida es súper impermanente. La vida siempre está cambiando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si
¿ya? Y irlas ordenando quizás de acuerdo a, o priorizando de acuerdo a lo que crea que sea más conveniente, o que crea que sea más factible concretar, ¿ya? O sea, No sé ponerlo si como un orden, dice usted. podría ser una buena idea ponerle un orden, por ejemplo. Sí, podría ser Ya, una buena idea. ya, Ir viendo ya, cómo ampliarlas también, ¿ya? ya. Ujú. Gracias, terapeuta. No hay de qué, Enrique. Em, no sé si hay alguien más que quiera comentar, porque estos temas finalmente de aceptación y cuando nos conectamos con aspectos que no aceptamos, surgen cosas y encuentro que es súper rico lo que se acaba de dar, ¿ya? De que Enrique, de que Alejandra, de que Matilde, no sé, que puedan comentar lo, el cómo van experimentando las meditaciones y qué cosa les va resonando, qué les va haciendo sentido, qué cosas sí, qué cosas no. Entonces, les agradezco su participación, ¿ya? No sé si hay alguna otra duda. ¿Alguien más del grupo? Bueno, mientras, y si no hubiera algún otro comentario, entonces lo que revisamos el día de hoy fue nuevamente la aceptación. Comenzamos con un ejercicio de respiración de la calma, que si quieren pueden seguirlo reforzando cuando no se sientan bien, que puede ser 3 minutos, 5 minutos, en donde inhalamos en 3, mantenemos en 3, exhalamos en 3, ¿ya? Colocan una alarma y pueden realizar esa respiración que igual es más pauteada, entonces también es más fácil en ocasiones hacerlo. Después revisamos el concepto de la atención plena, que es este rasgo de nuestra mente que está relacionado con estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora, ¿ya? Que se trabaja y se aborda con ejercicio de meditación y donde uno de los básicos es la meditación en la respiración, ¿ya? Y el poder estar en el momento presente, en el aquí y el ahora, también conlleva el aceptar la experiencia presente, ¿ya? Y eso es algo que se cultiva, que se trabaja, que se va potenciando, el aceptar el momento presente. Y formas de aceptar el momento presente entonces son en esta práctica de meditación que acabamos de revisar, en donde se adopta una postura de aceptación, palmas hacia arriba, y en donde también nuestro cuerpo, así como nuestra mente le comunica a nuestro cuerpo en este caso le comunica a nuestra mente el aceptar, ¿ya? Lo que va impregnando en aceptación es la postura también en gran medida y las frases que nos vamos repitiendo, ¿ya? Espero, sinceramente, de corazón, que ojalá en algo les haya ayudado, ¿ya? En algo les haya servido. Ojalá que lo puedan seguir practicando, la aceptación, practicando la meditación, ¿ya? Y también ojalá nos podamos ver entonces una nueva semana, ¿ya? La próxima semana, sí que la idea es poder trabajar ya por última vez la aceptación y con una meditación ya más avanzada, ¿ya? Que, bueno, ahí vamos a revisarla con mayor detalle la próxima vez. Bueno, así que, como es de costumbre, y si pudieran, em, como para despedirnos, quienes quieran activar sus cámaras, ¿ya? Yo sacar una fotito de registro de lo que fueron los participantes del día de hoy, solo si pudieran. Yo mientras busco la cámara, sacar una fotito. Apareció y desapareció Matilde. Entonces voy a sacar la fotito. Ahí sí. Y bueno, les mando entonces un abrazo virtual. Ojalá que estén súper bien, ¿ya? Ojalá entonces, como les decía, en algo haya servido el poder realizar estas prácticas y a seguir practicando, ¿ya? La práctica, como dicen, hace al maestro. Así que a llevar a la práctica esto, que la idea es llevarlo a la cotidianidad, ¿ya? A su vida diaria. Así que estén muy bien, me despido. Estén muy bien, chao, chao.